Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reacción en los mercados. Tras los resultados electorales del domingo, la mayoría de las acciones en Colombia tuvieron fuertes desvalorizaciones, mientras que el dólar alcanzó a subir por momentos más de 190 pesos. Hablaremos de estas cifras con Juan David Ballén, director de análisis de la comisionista Casa de Bolsa. Los desafíos del nuevo gobierno. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a grandes retos, especialmente en materia económica. ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Hablaremos del tema con Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes. Amazon aterriza en Colombia. El gigante del comercio electrónico mundial tendrá presencia directa en algunos países de América del Sur. Juan Fernández nos cuenta cuáles serán los beneficios para nuestro país. Comenzamos esta emisión hablando de las reacciones que hoy se vieron en los mercados financieros tras el giro político que dio Colombia al elegir a Gustavo Petro como presidente de nuestro país. Doctor Juan David Ballén, director de análisis de la comisionista Casa de Bolsa. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y un saludo a todas las personas que nos ven en estos momentos. Doctor Ballén, vimos movimientos muy fuertes hoy. Ya le voy a preguntar mercado por mercado, en las acciones, en el dólar, en otros activos internacionales o de Colombia que se negocian en mercados internacionales, en fin. ¿Por qué ustedes desde el mercado de capitales asocian estos movimientos al resultado electoral del pasado domingo? Bueno, eso se debe a que cuando comparamos el desempeño de los activos financieros aquí dentro de nuestro mercado con el desempeño que presentaron hoy el resto de activos a nivel global, uno nota que el movimiento fue diferente. En el caso nuestro, pues hoy vimos unos mercados que en términos generales tendieron a la baja, mientras que en los mercados desarrollados y en los mercados de la región veíamos, por ejemplo, bolsas que estaban subiendo. Y aquí, mientras teníamos un dólar también que subía, vimos un dólar que, pues, en términos generales a nivel global estaba algo más débil. Entonces, al momento de hacer como esos paralelos, esos comparativos, pues al final encontrábamos que nuestro mercado se movía de una diferente y pues sin duda alguna se debe pues al resultado de las elecciones que tuvimos este fin de semana. Cuando siempre durante la campaña hablamos con muchos analistas, nos decían, mire, para los mercados, a la gente le gusta mucho y de hecho por eso ganó el doctor Gustavo Petro, pero a los mercados sentían cierta preocupación sobre una eventual victoria de quien hoy será o a partir de agosto será el presidente de los colombianos. Pero cuando, y digamos tenían muchos temores, pero cuando usted miró, por supuesto, ya vamos a hablar de los precios y todo eso y de las fluctuaciones, pero cuando usted vio el comportamiento general de los mercados en Colombia, tal vez percibe que hubo pánico, terror, o más o menos eso estaba dentro de las expectativas y el movimiento fue razonable. Bueno, eso estuvo dentro de lo esperado, digamos que fue un movimiento completamente natural y entendible porque pues digamos que la incertidumbre que generan los inversionistas, un cambio de gobierno hacia la izquierda, que es algo pues que nunca habíamos vivido dentro de nuestro país, pues es natural que genere ese tipo de reacciones. Entonces, los movimientos estuvieron dentro de lo esperado y eso se debe a que normalmente los mercados financieros tienden a descontar con anticipación pues diferentes eventos o escenarios. Y recordemos que pues, lo que nos venían diciendo las encuestas es que prácticamente había un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, podía ganar el uno, podía ganar el otro. Entonces, en cierta medida, digamos que no es una completa sorpresa el resultado, ya se venía descontando y ya pues una vez se reafirma la noticia, se confirma pues con los resultados de la segunda vuelta, pues vemos una reacción como la que presentamos durante el día de hoy. Ahora sí hablemos de precios. Por momentos la bolsa de valores estuvo cayendo más de un 5%, el mercado de acciones en Colombia, y yo miré a nivel internacional si alguna otra estaba teniendo un movimiento parecido y no, prácticamente fuimos la de peor desempeño hoy en el mundo. ¿Por qué ocurre eso? Y particularmente con la acción de Ecopetrol que se alcanzó a descolgar en Colombia y en Estados Unidos más de un 10%. Bueno, yo creo que en términos generales la reacción de todos los activos se debe a que necesitamos tener más información pues precisamente para saber cómo va a funcionar y el próximo gobierno va a llevar a cabo pues todas sus promesas que hizo en campaña.
Por el lado de las acciones que puedo yo destacar, en el caso de Ecopetrol, que bien mencionabas, hoy fue la acción que más descendió en nuestro mercado. Está completamente asociado porque precisamente una de las propuestas del presidente electo es prohibir la exploración de petróleo dentro de nuestro país, y pues eso sin duda alguna afectaría la operación de la compañía, y realmente lo que no sabemos de fondo es cómo planea hacerlo el gobierno entrante. Digamos que una vez tengamos más aspectos y claridad en relación a cada una de esas variables, pues muy seguramente veríamos que los activos se comienzan a comportar de una forma diferente, pero digamos que la primera reacción es como la de hoy, pues en cierta medida a que nos hace falta más información precisamente para tomar ese tipo de decisiones. Y adicionalmente, pues también recordemos que entre las propuestas de Gustavo Petro se encuentra en que las compañías repartan un 70% de sus utilidades, lo cual pues afecta el desempeño de cada una de ellas, porque hay compañías que usan y reinvierten sus utilidades pues para generar más valor, para invertir en nuevos proyectos de inversión, y pues eso genera cierto nerviosismo precisamente en los activos financieros. Y por último, no se sabe también eventualmente si se decrete algún tipo de impuesto a las inversiones en acciones, quedan exentas o no pues para lo que sería el incremento en el impuesto al patrimonio. Y en ese sentido, pues todas esas variables terminaron influyendo en la debilidad del mercado el día de hoy. Entiendo. Ahora, el tema hoy de conversación en redes sociales, dólar. ¿Cuál fue su comportamiento? Yo lo vi subiendo por momentos 190 pesos aproximadamente, llegó a los 4.100 pesos, pero después como que se desinfló un poco, ¿no? Quedó como en 4.026, 27, la tasa representativa para mañana, ya la comentaremos exactamente. ¿Qué puede usted interpretar del movimiento del dólar? Bueno, lo primero que yo destaco es que hoy tuvimos un petróleo relativamente estable. Entonces el movimiento del dólar no estuvo asociado pues a cualquier comportamiento que haya llegado a presentar el petróleo. Fue algo como reacción, repito, pues a los resultados de las elecciones, y en principio la magnitud de la subida pues fue algo pues completamente, digamos, dentro de lo esperado, en el sentido de que, si ustedes recuerdan, en la primera vuelta, cuando sorpresivamente pasó Rodolfo Hernández, el dólar cayó alrededor de 150 pesos, pues ya que había una probabilidad de que él peleara la presidencia, y lo que sucedió hoy con el dólar fue que recuperó lo que perdió en ese momento. Entonces, fue una magnitud que, pues, digamos que está dentro de lo esperado. Y algo que también quiero mencionar es lo siguiente, y es un dólar alrededor de los 4.100 pesos más o menos, es un dólar que ya hemos visto en el pasado. O sea, no es como un nuevo máximo histórico, cosas así, pero realmente el mercado necesita más información para saber si el dólar se mantiene en este nivel, sube un poco más o comienza a descender, y eso va a depender mucho pues precisamente de los anuncios que vaya haciendo el gobierno entrante. Ahora, aquí estamos hablando del dólar que se mueve en la bolsa de valores, ¿no? Entre grandes inversionistas que necesitan dólares y cambiarlos por pesos colombianos y mueven muchísima plata. Pero hay otro mercado que es como el dólar paralelo, el dólar callejero o el dólar de las casas de cambio, que es cuando usted o yo, doctor Valle, vamos a un negocio a comprar unos dólares físicos porque de pronto tenemos un viaje o a pagarle una deuda a un amigo, en fin. Y ahí hay una gran preocupación de la gente porque están viendo, y yo vi algunas imágenes en redes sociales, dólar en casas de cambio a 4.300, 4.400, 4.500, 700, inclusive por ahí una en un aeropuerto, dólar a 5.000 pesos, vendiendo dólar a 5.000 pesos. ¿Por qué ese desfase? ¿Qué pasa en ese mercado? Bueno, el dólar en las casas de cambio, lo primero que hay que tener en cuenta es que es el dólar que no se encuentra regulado. El que se negocia en el sistema financiero, en la bolsa, sí es el que se encuentra regulado. En el caso de las casas de cambio, también otra característica que tiene es que es el dólar que nosotros llamamos como minorista, donde se mueven volúmenes muy bajos, que, como tú muy bien dabas en tu ejemplo, no cuando sale de vacaciones uno a dónde va, a dónde acude, a una casa de cambio. Normalmente uno va y pide cambiar, no sé, 500, 1.000, 2.000 dólares, mientras que en el sistema financiero ahí se dan los volúmenes más grandes, los mayoristas. En promedio, un día el mercado de divisas puede llegar a estar negociando alrededor de los 1.500 millones de dólares, son montos mucho más elevados. Entonces, esa es como la principal diferencia que hay entre cada uno de los mercados. Y el dólar en la casa de cambio depende mucho de la oferta y demanda que hay en cada sitio. Entonces, muy seguramente lo que ha sucedido en varias de las casas de cambio
es que pues han decidido todavía no ofrecer los dólares que tienen, porque precisamente hoy íbamos a tener un alza en el precio del dólar, y como normalmente se usa como referencia la TRM, que la que estaba disponible al día de hoy era la del día viernes, que todavía estaba en un nivel bajo, pues prefieren no ofrecer esos dólares aún, a esperar que el dólar se incremente, y pues también pudimos tener un incremento en la demanda, y al final pues la mezcla de todas esas variables justifica, nos explica un poco esa distorsión o esa diferencia en precios que hemos visto entre ambos mercados. Doctor Ballén, si eventualmente el dólar en la bolsa llegara a permanecer por ahí en 4.000 pesos, 4.027 pesos, como lo vimos hoy, ¿será que los de las casas de cambio lo rebajan, esos que están cobrando 4.700, 5.000 pesos? ¿O cree usted que ya es una constante? ¿O eso allá especulan y dependiendo del que vaya a comprar le cobran un precio? ¿O qué cree usted que pueda llegar a pasar? Lo que pasa es que la gente está muy preocupada por esa situación de las casas de cambio. Hay un factor especulación, sin duda alguna, pero digamos que mientras se nos estabilice el dólar, eso se va a terminar transmitiendo a las casas de cambio. Como mencionaba ahorita, una de las tasas que se usa como referencia es la TRM. Como hoy no se tenía conocimiento exactamente cuál iba a ser la magnitud del incremento del dólar en el mercado financiero y cuánto iba a incrementar la TRM, pues muy probablemente lo que vimos es que prefirieron como no ofrecer tantos dólares como los que normalmente se ofrecen. Pero una vez pues, que todo se tranquilice, muy seguramente veremos que los dólares en todos los mercados pues se tienden a estabilizar y pues encontrar un precio relativamente parecido en cada uno de ellos. Doctor Ballén, una última pregunta. Todo el mundo habla del ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda, que necesitan los mercados saber ya ese nombre. ¿Cree usted lo mismo? Uno de los primeros anuncios debe ser ese, del nuevo presidente, del presidente electo Gustavo Petro, para de pronto tratar de calmar un poco las mareas de los mercados. Yo también comparto esa opinión porque digamos que muchas de las propuestas que hizo el presidente electo Gustavo Petro, quien precisamente va a buscar los recursos para financiarlas, es el ministro de Hacienda. Entonces, aún no hay completa claridad en cómo va a ser ese balance entre las fuentes de financiación y los usos. Y sin duda alguna, pues quien sea electo ministro de Hacienda va a tener la decisión de tomar cada una de esas opciones. Entonces, en ese sentido, si el ministro de Hacienda es una persona que genera credibilidad en los inversionistas, que tiene experiencia en política fiscal, en política monetaria, sabe cómo se maneja el presupuesto de una nación y tiene esa capacidad de decirle al presidente qué proyectos se pueden llevar a cabo, cuáles no, cuáles toca reducirles su alcance. Sin duda alguna, pues sería un factor muy positivo para los inversionistas porque al final lo que genera es una tranquilidad y confianza de que todo lo que es la política fiscal, los ingresos del gobierno, el gasto y demás van a seguir estando controlados y se termina cumpliendo la famosa regla fiscal. Claro, claro. Además porque en campaña se prometieron muchas cosas, por supuesto muy interesantes, seguramente muy necesarias para el país, pero no es muy clara esa financiación, de dónde van a salir esos recursos y esa es otra de las preocupaciones. Doctor Ballén, pues seguiremos hablando a ver si lo que vimos hoy se convierte en una tendencia de largo plazo, ojalá no, o de mediano plazo, ojalá no, se calmen los mercados y por supuesto seguiremos conversando. Muchas gracias por esta explicación. Con mucho gusto, Víctor. Hasta luego. Doctor Juan David Ballén, desde la firma Casa de Bolsa. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos vehículos se movilizaron por las carreteras del país durante este puente festivo que acaba de terminar? Además, puente de elecciones. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Conocido ya quién será el nuevo mandatario de los colombianos, ahora el tema se centra en las prioridades que debería tener el nuevo gobierno. Hay muchas necesidades y frentes de acción, pero sin duda algunos pueden ser más urgentes que otros. Para analizar un poco este panorama, especialmente en materia económica, saludo al doctor Daniel Mejía, investigador y profesor de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar acá con ustedes. Doctor Mejía, antes de hablar de las prioridades económicas, ¿por qué no nos ayuda con un contexto? ¿Cuál es la economía que está recibiendo por cuenta del presidente Duque el presidente Petro? Bueno, es una economía que viene de un par de años de una contracción de la actividad económica producto de la pandemia y de los cierres asociados a la pandemia.
pero que en los últimos trimestres se ha venido recuperando a tasas significativas, mucho más altas, mucho más grande esta recuperación que en otros países de la región, una recuperación también del empleo, pero una recuperación que hay que decir es todavía incipiente, que falta consolidar y que las señales que se den en este momento a los empresarios, a los inversionistas extranjeros, van a ser cruciales para que esta recuperación tenga continuidad y se pueda consolidar y consolidar sobre todo la brecha que se abrió de desempleo durante la pandemia y durante las restricciones asociadas a la pandemia. Esta mañana uno de los asesores programáticos y en temas económicos del nuevo presidente, del doctor Gustavo Petro, empezaba a dar ya algunos lineamientos de lo que sería su reforma tributaria, porque ellos tienen un plan social muy ambicioso que necesita mucha plata nueva para poder lograr esos propósitos. Y unos están diciendo, hay algunas personas que están diciendo que se parece mucho a la reforma del exministro de Hacienda Carrasquilla, que desató hace unos meses un estallido social en Colombia. ¿Usted le ve parecidos o cómo le han parecido o qué podemos resaltar de estos primeros lineamientos? Mire, antes de contestar directamente la pregunta, las necesidades de financiación del gasto, de las promesas de gasto que se hicieron en campaña son inmensas. Mientras que la reforma de Alberto Carrasquilla o del actual gobierno, del gobierno saliente, era de más o menos 1.2 puntos porcentuales del PIB, la parte no financiada de las promesas de gasto que hizo Gustavo Petro durante la campaña son de cerca de 5.5 porcentuales del PIB. 5.5 puntos porcentuales que va a ser muy difícil conseguir. Ya se están dando, como usted decía, los primeros trazos. Esta mañana el señor Bonilla, que es uno de los asesores principales económicos de la campaña de Gustavo Petro, dio unos trazos que hacen naturalmente que todos los analistas estén juzgándola como una reforma muy parecida en lo fundamental a lo que proponía la reforma anterior. Expandir, digamos, el número de personas que están gravadas con el impuesto de renta, eliminar exenciones que también la reforma anterior quería eliminar, y una serie de medidas que todavía hay mucha incertidumbre, por ejemplo, sobre si van a tocar los bienes exentos, los bienes actualmente exentos de la canasta familiar que no pagan IVA. Aunque han dicho que probablemente no va a pasar, es difícil entender una reforma que busca 5.5 puntos porcentuales del PIB que no están financiados y que a la vez el gobierno de Gustavo Petro va a renunciar más o menos al 30% de los ingresos fiscales que provienen de las regalías producto de la exploración y explotación de petróleo y minerales. Entonces, es bastante grande la necesidad de recursos, pero la restricción fiscal es bastante estrecha. Entonces, el reto del próximo ministro de Hacienda, del próximo equipo económico que vaya a nombrar Gustavo Petro es enorme, porque las necesidades de gasto y las promesas que se hicieron durante la campaña de gasto fueron también muy grandes. Vamos a ver, digamos, los detalles. Ya hay un esbozo que dio Ricardo Bonilla esta mañana en algunos medios, y hay que ver un poco los detalles, porque el diablo va a estar en los detalles de esta reforma. Claro, como siempre, esperar el texto definitivo. Ahora, el tema pensiones, ¿cree usted que debe ser una prioridad? ¿Cree usted que esa propuesta que planteó el doctor Petro durante la campaña se puede materializar fácilmente? No se puede materializar porque es de alguna manera lo que tuvieron mucha dificultad en explicar durante la campaña, que Gustavo Petro decía una cosa un día, el otro día decía que no iba a usar el stock, sino los flujos de entrantes de ahorro pensional para financiar gasto público, lo que iba a hacer con Colpensiones, etcétera. Y los mismos asesores económicos, recuerdo Luis Fernando Medina en algunos trinos, que es otro de los asesores de Gustavo Petro, de alguna manera tratando de explicar lo inexplicable de lo que había dicho Gustavo Petro. Yo veo muy difícil que lo que propuso Gustavo Petro en campaña sobre la reforma pensional puedan materializarlo, porque este es un ahorro individual, un ahorro en cuentas individuales que son propiedad de las personas, no como decía Gustavo Petro en campaña, que el Estado era dueño de eso, que los fondos de pensiones eran los dueños, o que los bancos hacían lo que quisieran con esos recursos. Aquí hay unos derechos de propiedad que deben estar garantizados para las personas que ahorraron en cuentas individuales para su pensión, y que debe convivir ese sistema privado con un sistema público, y hay que hacer unos ajustes para que el sistema público sea sostenible, porque con las condiciones actuales, todos los cálculos actuariales que hay dicen que no es sostenible y que necesariamente implica unas reformas para
para hacerlo financiable y sostenible en el mediano plazo. El desempleo, lo mencionaba usted, sí ha mejorado después de la pandemia, pero falta mucho por mejorar todavía, ¿no? Ojalá para bajarlo a niveles de un solo dígito. Y dentro de los planteamientos laborales del doctor Petro, textualmente decía en alguna parte que el Estado actuaría como último empleador si la persona no consigue empleo. Y eso ha sido interpretado por muchos como que el Estado le va a dar trabajo a todo el mundo. ¿Usted qué interpretación tiene de eso, si es posible? Y bueno, ¿qué se debería hacer en materia laboral? Mire, Víctor, esto no es Navidad y Gustavo Petro no es Papá Noel. Aquí hay que ser responsables. Una cosa son las promesas de campaña. El Estado, como empleador de última instancia, es algo insostenible incluso en el corto plazo. El Estado no puede garantizar, digamos, unos ingresos laborales a personas que están desempleadas. Lo que tiene que haber y en lo que debería concentrarse el equipo de Gustavo Petro y Gustavo Petro como presidente electo es ver cómo consolida la recuperación económica, cómo piensa en un tema que no ha hablado una sola palabra Gustavo Petro, que es productividad, competencia, comercio, todas las cosas que aumentan la productividad, generan nuevos empleos de calidad y que hacen sostenible una economía que es una economía de mercado. Gustavo Petro no puede llegar a cambiar una economía de mercado que ha estado por muchas décadas funcionando en Colombia con tasas de crecimiento económico sostenido a unas tasas razonables para un país de nivel de desarrollo medio y medio alto, y que lo que hay que pensar es en aumentos de productividad, en cómo el sector productivo genera más y mejores empleos de calidad, cómo se bajan las tasas de informalidad, cómo se recuperan los empleos que se han perdido en la pandemia, y no en asistencialismo insostenible en el mediano y largo plazo, donde el gobierno, por ejemplo, se vuelve un empleador de última instancia. Esos salarios es prácticamente imposible pagarlos, es una promesa que puede haber levantado muchos aplausos y muchos votos durante la jornada electoral, pero es insostenible fiscalmente y macroeconómicamente hablando. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que lo que tiene que hacer el equipo de Gustavo Petro, que ha sido completamente silencioso sobre esto, es cómo mejoramos la productividad del país, cómo hacemos que las empresas del país sean más competitivas, cómo hacemos para que generen empleo estable y de calidad. Y eso es lo que hace sostenible la política macroeconómica de un país, no simplemente extendiendo subsidios y pagando salarios de personas desempleadas, etcétera, porque esto no es sostenible y no es responsable para un país y para su estabilidad macroeconómica. Ahora, habla usted en varias oportunidades aquí en esta entrevista del equipo económico. ¿Cómo debería ser ese equipo económico? Él ya ha dado también, el propio Gustavo Petro, algunas puntadas y todos nos hemos dado cuenta de quién se ha rodeado, quién es ese equipo económico que ha estado con él durante la campaña. Han estado nombres como el de Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, en fin. ¿Qué piensa usted de ese equipo económico que acompañó al doctor Petro durante la campaña y que posiblemente sería su gabinete económico, su equipo económico durante su gobierno? Mire, durante la campaña realmente los asesores económicos eran Bonilla, Luis Fernando Medina, que es un profesor que trabajaba en Europa y vino a apoyar la campaña en los temas económicos, y un profesor de la Nacional. En las últimas semanas entraron personas como Alejandro Gaviria, después de la primera vuelta y de que la coalición Centro Esperanza no pasó a segunda vuelta. Ingresaron también nombres como el de Rudolf Homs, que tiene amplia experiencia en el manejo macroeconómico, pero son nombres, fíjese, que durante su vida en la política económica, en la academia, siempre han promulgado por cosas muy contrarias a las que promovía Gustavo Petro. Por ejemplo, acabar con las EPS. Es uno de los grandes artífices de la Ley 100, es Alejandro Gaviria al inicio de su carrera como economista. Rudolf Homs fue el artífice de la apertura económica y de muchas cosas que llevaron a este país a que hubiera tasas de crecimiento económico sostenido, a que el sector privado generara empleos de calidad, etcétera. Entonces, entran a formar parte de la campaña Petro. No se sabe si para seguir los lineamientos que venía planteando Gustavo Petro durante la campaña o para, ojalá sea este segundo el caso, modificar un poco esas propuestas y que sean propuestas fiscal y macroeconómicamente sostenibles. Ojalá nombres como el de José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, el de Rudolf Homs. La gente también está mencionando a Carolina Soto, que tiene una amplia experiencia en temas
macroeconómicos, en el manejo de la política monetaria, porque fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Ojalá entren a formar ese nuevo gabinete, pero para ponderar esas propuestas económicas de Gustavo Petro. Acá nadie está negando, Víctor, que el país requiere, uno de los principales objetivos en el país debe ser reducir la desigualdad, aumentar las oportunidades, formar más y mejor capital humano mediante programas de educación que sean basados en la evidencia, pero esto no se logra sin generar crecimiento económico, sin generar aumentos en la productividad, y en eso sí la campaña ha sido muy silenciosa. Incluso en el último día y medio, 2 días que lleva de elegido Gustavo Petro. Acá ojalá personas como Alejandro Gaviria, como José Antonio Campo, introduzcan este tema en los debates de política económica, porque la única forma de sostener tantas promesas de campaña es generando más y mejor crecimiento económico, no con asistencialismo y con garantizar ingresos que son fiscalmente insostenibles para el gobierno, darle a absolutamente todos los ciudadanos vulnerables. Acá lo que hay que hacer es generar oportunidades de empleo, claro, tener una buena relación con el sector privado, darle tranquilidad a los mercados internacionales de que esta economía va a seguir con políticas ortodoxas, sostenibles, responsables, etcétera, y no con asistencialismo. Y ojalá, perdón mi insistencia en este tema, ojalá en el léxico de las discusiones de política económica del nuevo equipo de gobierno se le dé prioridad a la palabra productividad y crecimiento económico, porque es la única forma de garantizar que se puedan los recursos, que se puedan tener los recursos sí, para sostener los programas sociales que disminuyan la desigualdad y sobre todo la desigualdad de oportunidades. Doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos. Un gran saludo para toda la gente de la Universidad de los Andes. Feliz noche. Gracias, Víctor. Feliz noche. Bueno, son entonces muchos los retos del nuevo gobierno. Seguiremos hablando de muchos de estos temas en nuestras próximas emisiones. De momento, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los navegadores de Internet que más acogida tienen actualmente. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y volvemos con esta que es la cifra económica del día, 2.640.000 y corresponde al número de vehículos que se movilizaron por las carreteras del país durante el puente festivo que acaba de concluir, puente de elecciones. Según las autoridades, una de las buenas noticias es que los accidentes bajaron un 75% frente a iguales puentes festivos en años anteriores. Seguramente la ley seca influyó positivamente. Y llega Juan Fernández con noticias del comercio electrónico. ¿Cuál es, Juan, su movida empresarial para esta noche? Adelante, bienvenido. Buenas noches, le voy a hablar hoy de comercio electrónico y la llegada de Amazon a América del Sur, a algunos países de manera directa, con una operación local en ellos, que era una decisión que se había esperado durante años. A los países que va a llegar son Chile y Colombia. Y esa decisión sin duda pues va a transformar todo lo que significa el comercio electrónico, la distribución, los canales del llamado retail en la región. Esa noticia viene de una filtración que hace Business Insider. Esa estrategia en América Latina, el foco en Colombia, ha sido titulada, denominada dentro de la empresa como Proyecto Salsa y se hará efectiva, es decir, el inicio de las operaciones sería en febrero de 2023. Ganar mercado tendrá su apalancamiento en buenos precios, rebajas, precios más bajos para los envíos y también tiempos de espera más cortos para recibir los productos. Sobre todo, sus competidores, como por ejemplo Mercado Libre, pues tienen ahí ahora un reto. Pero Amazon tiene una ventaja y es que puede empaquetar una serie de servicios para atraer clientes, ejemplo, sus servicios de video y música. Juan, ¿y usted qué cree? ¿Será que habrá algún reacomodo en el negocio del comercio electrónico en la región con todos estos nuevos movimientos? Pues ahora se lo mencionaba, lo bueno estará con esa competencia por el comercio electrónico en la región y cómo se defenderán de Amazon jugadores como Linio, por ejemplo, las cadenas y sobre todo Mercado Libre, el líder del e-commerce en América Latina. Mercado Libre tiene unos 140 millones de usuarios en la región, es decir, la mitad de quienes compraron en línea el año pasado.
y el de Amazon, pues seguramente desde su parte será pues un reto también mirar cómo le quita mercado a Mercado Libre hoy, que es la compañía más valiosa de América Latina. Ahora, ¿qué tan grande es el mercado del comercio electrónico en Colombia y tan buen negocio para Amazon? Pues es un mercado que vale unos 5.600 millones de dólares al año y para 2025 crecerá a más de 7.000 millones. Y esta es la movida de hoy sobre comercio electrónico y la llegada de Amazon a Colombia. Estaremos muy pendientes de esa llegada. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos, ahora sí, con los precios de cierre de los indicadores económicos que usted siempre necesita conocer antes de irse a dormir. Dólar, ¿a cómo cerró finalmente? Tasa representativa del mercado para mañana, 4.026 pesos con 92 centavos. Se alcanzó a trepar más de 120 pesos en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,74%. Se ubicó en $114 con 98 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.240.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap, esta es la bolsa de valores de Colombia, una de las más desvalorizadas en el mundo. Al final cayó 3,82%. La acción más valorizada fue la de Nutresa, con ganancia de 6,15%, y la que más cayó, como les comentábamos, la de Ecopetrol, con un fuerte retroceso cercano al 12%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Microsoft confirmó que el navegador de Internet, o su navegador, que se llama Internet Explorer, dejará de operar. Ante eso, estos son los navegadores que más acogida tienen actualmente en los equipos de escritorio. Chrome lidera con el 67,1%, después está Edge con el 10,4%, Safari con el 9%, Firefox con un poquitico más del 7% y Opera también se usa todavía con el 3%. Sí, terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.